Buenas noches a todos. Les habla el doctor César Vázquez Muñiz, presidente de Proyecto Dignidad y especialista en medicina de familia, medicina interna y cardiología. Les agradecemos como siempre el que nos acompañen en esta serie de programas, ¿verdad? En este diálogo. En esta noche vamos a hacer una actualización de dónde estamos con el problema del coronavirus y también tendremos la participación del licenciado Nelson Rosario, quien es nuestro candidato, el candidato a la alcaldía de San Juan por Proyecto Dignidad. Y estaremos hablando de la posible apertura y de qué cosas son necesarias y por qué es necesario abrir. Y también tendremos en un momento dado a la licenciada Ada Enríquez, que nos estará hablando sobre gestiones que se están haciendo para que de alguna manera mejore la economía de Puerto Rico. Porque no es solamente sobrevivir, es que tengamos un futuro. Y ese futuro se empieza a trabajar desde ahora. Así que, nada, les pido que nos acompañen en la próxima hora. Como siempre, pues pueden hacernos sus comentarios, ¿verdad? Y nosotros ver qué es lo que nos quieren decir. Importante, este asunto del coronavirus nos va a acompañar por buen rato. No solamente nos van a acompañar las dificultades que tuvimos, nos va a acompañar el recuerdo y el dolor de aquellos que perdimos. Y es importante que tengamos esto en perspectiva. Aquí estamos hablando de algo que le puede costar la vida a mucha gente. Así que de eso es que estamos hablando. Y las cifras en el día de hoy, estas son cifras que tuvimos. Estas son cifras que se obtuvieron del centro de la Universidad de Johns Hopkins. Hoy habían cerca de 3 millones de contagiados, 2.9 millones. Sobre 200,000 muertes en todo el mundo. Estados Unidos es la nación con más contagiados, sobre 960,000, sobre 54,000 muertos. Le sigue España con 226,000, 23,000 muertos. Italia con 197,000, 26,000 muertos. Interesantemente, Alemania, 157,000 contagiados, cerca de 6,000 muertos. Tiene el porciento más bajito de mortalidad, cerca de un 3.8%. Esa es la realidad alrededor del mundo. Estados Unidos tiene básicamente una tercera parte de todos los contagiados. Tiene una cuarta parte de todos los que han muerto. En Estados Unidos, el estado de Nueva York, que es el distrito 79 de Puerto Rico, tiene 288,000 contagiados, sobre 22,000 muertos. Es interesante, Estados Unidos tiene más, el estado de Nueva York tiene más contagiados que el resto de todas las naciones del mundo. La segunda nación después de Estados Unidos tiene 226,000. El estado de Nueva York tiene 288,000. Y si fuera una nación, ocuparía el quinto lugar en muertos con 22,246. Después le sigue New Jersey con cerca de 100,000, Massachusetts sobre 50,000, California 42,000, Texas
24,000, Florida 31,000. Y dentro de ese contexto está Puerto Rico. Las cifras del dashboard del Departamento de Salud dice que al día de hoy habían 1,371 contagiados con 84 muertes para un 6.1% de mortalidad. Importante, esta es la cifra de contagiados identificados. Probablemente si tuviésemos la cifra real de contagiados, el porcentaje de mortalidad sería menor. Hay cosas interesantes. Puerto Rico tiene 6,316 camas de adultos. De esas solamente están ocupadas el 43%. Tenemos ventiladores y respiradores mecánicos, 1,117 en uso, hay solamente 251 para un 22.5%. En otras palabras, nuestras facilidades de salud no están abrumadas. No tenemos lo que está ocurriendo en otros lugares del mundo y eso es importante que lo tengamos claro. Sigue siendo una realidad que no existe un tratamiento identificado como efectivo para la infección por el coronavirus. Y aquí quiero que estemos claros en lo siguiente. La infección por coronavirus tiene una serie de etapas. No todas las sustancias que se están investigando son efectivas para todas las etapas. Está la etapa del contagio, está la etapa de la infección propiamente dicha y está la etapa de la respuesta inmunológica del cuerpo al coronavirus. Y cada una de esas etapas tiene un comportamiento, lo que nosotros llamamos una fisiopatología diferente. Pero las buenas noticias es que en comparación con otros lugares, tenemos pocos contagiados, en comparación con otros lugares, tenemos pocos muertos, reconociendo que cada uno de esos muertos es una tragedia. Y que han muerto médicos, enfermeras, por lo menos sabemos de un policía, murió un hombre joven de 29 años, y cada uno de esos muertos tiene gente que los amaba. Así que, importante, las estadísticas son números fríos hasta que no es un familiar o un amigo nuestro. Y de lo que estamos hablando es de eso, de gente. Mientras tanto, pues, una de las consecuencias inevitables de estas estrategias que se han llevado a cabo para poder manejar al coronavirus, que básicamente es el cierre que se llevó a cabo, ¿verdad? Desde el 15 de marzo. Así que estamos a 6 semanas de ese cierre. Ha sido efectivo, pero también ha deprimido la economía de Puerto Rico. Tenemos sobre 160, 170 mil desempleados más que al 15 de marzo. Y tenemos la posible quiebra de muchos pequeños y medianos comerciantes. Así que la pregunta que nos hacemos es qué hay que hacer para que Puerto Rico pueda volver a abrir las empresas, a trabajar con la economía. Y para eso pues tenemos al licenciado Nelson Rosario, que nos va a acompañar. Nelson, intégrate a la discusión. Ok, vamos a ver aquí. Saludos, ¿cómo estás tú? ¿Cómo están ustedes? Saludos y gracias por la invitación. Gracias, César. Saludos, Nelson, saludos. Nelson es
abogado en su práctica privada, alguien que tiene mucha experiencia en este asunto, ¿verdad? De las controversias sociales. Y nada, nos va a acompañar en esta noche a discutir un poco este asunto de qué tenemos que hacer para abrir nuestra economía, volver al trabajo, recuperarnos económicamente. Nelson. Bueno, saludos de nuevo a la audiencia, saludos a la César por la invitación. Hoy salió una recomendación del staff médico, 25 de abril, no salió bien. Pero hoy se hizo público unas recomendaciones del staff médico. Yo quisiera discutirlas por básicamente los puntos que ellos dieron, no sin antes mencionar lo siguiente, es que sobre el staff médico se han dicho muchas cosas. Yo vi ese documento, que me confieso que es la primera vez que veo un producto escrito de ese grupo, y me pareció muy bien escrito. O sea, yo he leído mucho, he escrito académicos en mi vida, he leído unos cuantos. Este está muy bien escrito. Hay un modelo de un científico puertorriqueño, se llama Alberto Marín, se llama, que es de la Universidad de Mayagüez. Esta pasada últimas 2 semanas ha habido un ataque al staff médico por el asunto de las compras, los coronavirus, etcétera, de las muestras. Escuchando a Milton Picón en el programa que tiene los viernes por la mañana, Milton dice algo que a mí me hace mucho sentido, y es que es muy fácil para un politiquero de carrera o una persona que ha ido ascendiendo a posiciones que le quedan grandes por su preparación, por su carácter, por su inteligencia, por los personas que siempre están ahí porque lo recomendó alguien, un padrino. Es muy fácil venir a decir que la culpa del fiasco de las pruebas es de los médicos. Que supuestamente el doctor Segundo Rodríguez le dio la orden de que ella comprara, asumiendo para los fines de la discusión que él le haya dado la orden. La decisión es del Departamento de Salud, no es del doctor. Está bien claro. Aparte de que una cosa es que el individuo tenga mucha personalidad y vaya y le hable a esta persona que tiene poca personalidad y ella se intimide y le haga caso y lo tome como una orden, y son unos 20 pesos por ahí los procedimientos que se tienen que seguir. Entonces, digo esto porque yo le voy a dar el beneficio, no de la duda, sino de la buena fe al staff médico. Porque yo leí el documento y ellos están hablando, mira, vamos a abrir aquí de manera científica. Creo que nosotros estamos hablando de las reuniones, que tiene que haber unos criterios científicos. No puede ser así que los alcaldes se encapriten y de repente ahora la gobernadora cede, porque el tipo dice que va a cerrar la calle, como pasó con el de San Lorenzo, y ella cedió. O sea, hay unos criterios científicos. Y yo le voy a dar la presunción de corrección al escrito. No la duda, como dice uno por ahí, no. Yo voy a asumir que lo que están diciendo aquí es correcto. Y me parece correcto. Nelson, yo estoy de acuerdo contigo. Yo leí el escrito. Me parece bien producido. Me parece que está documentado. Me parece racional y es importante que nos demos cuenta que está de acuerdo a lo que se está planteando en Estados Unidos, a lo que se está planteando en Italia, en España. Así que los de aquí no están inventando la rueda, realmente se está hablando de lo que en este momento se ha convertido en un consenso de la comunidad médica internacional. Ahora, dicho esto, lo digo porque aparte de que darle credibilidad al documento, por las muestras que hicieron, porque son gente seria, está bien escrito, ¿sabes? Está bien escrito, de verdad. No he visto deficiencia, o sea, está riguroso, está bien fundamentado. Digo esto primero por un poco aclarar, ¿verdad? Que hay que darle, que lo que están diciendo aquí, yo presumo la corrección. Segundo, porque ahora el gobierno no va a tener más excusas.
y ellos están haciendo unas recomendaciones basadas en la ciencia. Bien, y esto es importante. El primer elemento, basadas en la ciencia, a base de infectología, a base de los estudios que han hecho, etcétera. No basado en criterios políticos ni politiqueros, ni en populismo, no basado en que los alcaldes me ponen presión y yo cedo, ¿sabes? No basado en nada, es criterio científico. Y exprimido desde ahí, pensando como médicos y conservadores, ellos proponen, por ejemplo, dicen esto, una cosa que ya sabíamos nosotros, que ya la habíamos incluido, la nueva norma social y de trabajo incluirá el distanciamiento físico. ¿No? Claro, eso es lo que hemos hecho hasta el día de hoy. El distanciamiento físico. Dice la nueva norma social, esto es importante, la nueva norma social, el distanciamiento físico. La nueva norma, es la nueva norma, es como buenos días, cuando llegamos, buenos días, pues ¿sabes? Es algo ya que lo tenemos que hacer automático, según esta que son de 18 a 24 meses, claro. Un montón de tiempo, a lo que se consiga una vacuna o desarrolla los anticuerpos. Eso, fíjate si está bien hecho esto, que está por etapa, y te dicen, obviamente, todo esto depende de que te consigan una vacuna, por ejemplo, con los anticuerpos, o que lo que tú mencionaste al principio si es que no esté a punto de colapsar el sistema de las camas y de los ventiladores. El sistema de salud no esté a punto de colapsar. Si está a un punto que puede colapsar, se para la cosa y se volvemos atrás. Pero no, es importante que si se detecta que el colapso hospitalario es en una región en particular, ahí, en esa área, no en todo Puerto Rico, se regresa a la etapa anterior. Lo están diciendo que eso nos lleva al otro asunto. Ese punto lo están planteando, ellos lo plantean de esta manera, que hay que decir, okay, que tiene que haber una orientación, okay. Ellos lo plantean de esta manera, ellos lo plantean, okay, lo voy a brincar, que debe ser guiada por el riesgo de infección y totalidad de los empleados del sector en particular de la actividad económica. Vamos, yo me acuerdo lo que dice. Lo que está diciendo ellos aquí es lo siguiente, que hay que llevar una data, hay que llevar un rigor. Una agencia se tiene que quedar a cargo del asunto. No es hacer un pipí o esto, mira que tú hazme un plan, no. Una agencia del gobierno tiene que ser asignada para que sea el que controle toda la data. Tiene que haber una estadística, tiene que haber una logística, tiene que haber una orientación a los patronos. Dicen ellos, orientación a los patronos de distanciamiento físico, protección, mascarilla, las medidas que se vayan a tomar, los guantes que los vaya a usar, medidas de higiene, dicen aquí. Y dice aquí, dice aquí, que fue lo que mencionaste ahora, en el momento en que se identifique que la apertura de algún sector o el paso de una fase ha ocasionado un aumento notable en el riesgo de infección, o en el momento en que los servicios de salud se aproximen a un límite de capacidad, será necesario detener o retrasar el plan de reapertura, o podría requerirse un nuevo periodo de lockdown hasta que vuelvan a cumplirse los requerimientos de la etapa 2. Eso implica, César y personas que me están escuchando, que el gobierno tiene que estar hands-on. El gobierno tiene que estar pendiente, que hasta el día de hoy no lo ha hecho. Aquí hay unos científicos, una gente seria, por lo menos este informe serio que le está diciendo, mira, vamos a una etapa para abrir la economía, pero tenemos un riesgo de regresar. Así que ustedes tienen que tener esas datas, tienen que tener las orientaciones, los patronos tienen que tener su área limpia, tienen que tener su higiene. Dice que los municipios tienen que tener una brigada sanitaria para la desinfección de áreas. De las áreas comunes. De las áreas comunes. Entonces, hay unas cuantas actividades aquí. Este señor Heriberto Marín se llama, que hizo un chart con unos índices. Él utilizó la estadística, ¿verdad? El estándar de la estadística aplicado a Puerto Rico con unas métricas de Puerto Rico. Casualmente, no, lamentablemente, la gestión que más contagio tiene, que es 317.8, el índice relativo de riesgo de infección de infección, es el servicio educativo, puede ser las escuelas, lamentablemente, y es esas y los servicios de salud, que son los que están al frente cuidando, son los dos más altos y el próximo que le sigue son los restaurantes y los centros de alojamiento. Aquí hay unas actividades
que están, lamentablemente, dice el entretenimiento y recreación, los cines y eso, en esta fase se quedaron todavía en la estocada. Los alojamientos y restaurantes se pueden abrir con unas condiciones, con unos cuidados. Y el gobierno, de nuevo, tiene que crear eso. Ya el gobierno tiene que dejarse de estar tripeando de que va a abrir el centro de convenciones para poner cama, de que va a... No. Aquí la ciencia te está diciendo que hace falta. No, aquí no va con populismo, que Trump nos dio, qué sé yo, 200 millones para gastar. Pues no los gastes, gástalos en esto. No los puedes gastar en lo que te da la gana. Es lo que le está diciendo los científicos, digo, lo que están implicando. Los tribunales, oye, y esto me mencionó que soy abogado. Miren, no hay razón en el mundo para que en el día de hoy la oficina de protocolo no pueda dar unas certificaciones de testamento y poderes. Se están pagando el tráfico comercial por un asunto que puede estar por internet, pues no lo hacen. El tribunal está sentado encima de sus manos, así, están ellos en una catarsis. Dice aquí, uno de los puntos, se debe maximizar el trabajo remoto en todas las industrias que así lo permitan y se debe disminuir el número de empleados en espacios cerrados, promoviendo días y horarios alternos de trabajo presencial y remoto. Esto debe incluir la posibilidad de utilizar turnos de sábado y domingo, estructurados de acuerdo a las normas y reglas que existan o se modifiquen en discusión con el Departamento de Trabajo. Eso aplica a los tribunales. Los tribunales tienen ahora mismo, los casos que se presentaron desde hace 2 años para acá, se pueden presentar por internet. Todas las vistas que no tengan que no sean con testigos, que tengan que declarar, que el juez tenga que dirimir credibilidad, ver el divino cuando declara, etcétera. Entonces, vistas de sumaria, de moción de séptima, se pueden por Zoom, se pueden presentar la moción y ellos resolver, pero lamentablemente el tribunal está parado. Y estaba parado. Todos esos demandados del caso, todas esas aseguradoras que demandaron en María, porque las personas sufrieron un daño, están pillados por no ver sus casos. Esto beneficia a los demandados de las aseguradoras. Nelson, yo he estado en una sala de tribunal. El juez está como a 10, 12 pies. Arriba. Tú tienes un estrado a un lado y otro estrado a otro lado que están como a 8 o 10 pies el uno del otro. Tú tienes todas esas bancas o asientos ahí disponibles donde tú puedes poner 2 o 3 personas a cada lado a 6 pies de distancia con mascarilla y no hay ningún peligro. O sea, y claro, una de las cosas que nosotros tenemos que entender es que de las estrategias que han disminuido el contagio en otras jurisdicciones es que todo el mundo salga a la calle con mascarillas. Oye, y qué bueno, yo creo que eso el pueblo de Puerto Rico lo ha internalizado y yo te diría que de 100 personas que uno ve en la calle, 90 y pico tienen mascarilla y casi todos tienen también guantes. Así que yo creo que podemos. Y es importante lo que tú has dicho. Este documento que se titula Ruta a seguir, Roadmap para la apertura escalonada de Puerto Rico ante la pandemia del COVID-19. Esto es un documento oficial del Task Force Médico para el COVID-19. Esto está accesible, usted puede bajarlo, usted puede leerlo. Esto, ya cuando tú miras, aquí hay cosas interesantes, porque si nosotros nos ponemos a mirar literalmente, nosotros estamos a que se cumplan algunos requisitos para empezar a la apertura inicial. Y para eso el gobierno se tiene que poner unas metas de tiempo, ¿verdad? Un timetable. En 2 semanas nosotros tenemos que haber cumplido con esto. Y aquí, interesantemente, uno de los elementos fundamentales es tener un sistema de información fidedigno, al día, que nos diga dónde estamos. Y otra cosa, un sistema de rastreo a los contactos de los contagiados. Importante, ya nosotros tenemos un montón de pruebas allá afuera disponibles.
Todas las personas que me dicen, doctor, yo me quiero hacer una prueba porque estoy preocupada por tal o cual razón y yo le he dado la orden, se la han podido hacer. Así que supuestamente en Puerto Rico deben haber en este momento disponibles sobre 200.000 pruebas que ya tenemos. Ya tenemos el sistema de información a punto de caramelo. Ya sabemos que empezó el rastreo de los contactos en las 8 regiones de salud. Y lo que nos faltaría serían 2 o 3 cosas más para entonces poder empezar la apertura. La clave es que el gobierno diga, oye, tenemos que hacerlo en 2 semanas y vamos a trabajar para eso. Y si les coge 3 o 4, pero por lo menos empezaron, se pusieron una fecha y empezaron a trabajar en esa dirección. Y eso es lo que es importante ahora, que la gobernadora diga, miren, yo quiero que podamos abrir. Oye, a lo mejor no en todos los lugares, pero si en Mayagüez y en Ponce y en Arecibo se puede, pues... Y San Juan, San Juan. San Juan, no podemos dejar a San Juan. Tú sabes, pero por lo menos ya tenemos... Mira, el documento dice, César, perdóname que te interrumpa, el documento dice, para lo que tú estás hablando, dice, estas son las recomendaciones, pero la cuestión operacional le toca al gobierno, César, que es lo que están diciendo ellos. Yo estoy dando recomendaciones basadas en la base científica, pero tú tienes que ser, está en la misma primera página, el número 3. Tú tienes el gobierno. Que tú crees, César, de que el gobierno nombre un task force operacional, hasta para eso, como una junta de control fiscal, pues una junta de task force operacional, porque a mí me parece que no ha demostrado que no tiene la capacidad, a menos que sea que la gobernadora llame para el contrato de los 38 millones, ¿verdad? Pero la capacidad. Pero lo bueno de ese task force operacional es que no tienen que ser todos funcionarios de gobierno. Yo estoy seguro que la Asociación de Bancos, EMIDA, que la Asociación de Constructores, que los pequeños y medianos comerciantes, el Colegio Médico, etcétera, 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 estarían disponibles para trabajar en eso, porque nos va la vida como sociedad en que podamos mantener nuestro sistema económico a la misma vez que protegemos vidas. Y esto es precisamente eso, ¿verdad? Vamos a ver vamos a ver si vale la pena tener un gobierno. Oye, porque se lo están diciendo. Esta es la data científica, entonces los médicos son súper conservadores. Aquí esto no es un plan, va para adelante, abre por ahí. Esto es un plan bien conservador de un médico que lo que está pendiente de la salud, no a los chavos. Y dentro de ese mundo conservador, ellos están haciendo este plan bien comedido. Gobernadora, mira, aquí está esto, por favor, implementelo. La pregunta es, ¿podrán? ¿Se podrán elevar a la situación el gobierno? Esa es la pregunta que yo tengo que hacer. Claro. Yo no puedo contestar en este momento. Pues ahí es donde la ciudadanía y los grupos profesionales tienen que empezar a, ¿verdad? A hacer observaciones, a hacer una crítica constructiva, a poner un poco de presión, porque en este momento todos los empleados de gobierno están cobrando, trabajen o no. En este gobierno, en este momento, la legislatura está cerrada, pero los empleados y los legisladores están cobrando. Sabemos que hay algunos legisladores que están trabajando, porque obviamente se están dando unas vistas y se están dando presenciales. Pero la realidad es que los empleados del Departamento de Educación están cobrando. Y se acabó el semestre. Oye, yo creo que esa era la movida correcta. Importante, hay que salvaguardar
el manejo de las lagunas educativas que puedan tener los estudiantes para el próximo semestre, pero eso es algo que se puede resolver posteriormente. Los comedores escolares están cobrando, pero no están haciendo comida, no están cocinando. Y para muchos niños en nuestro país, el desayuno y el almuerzo mejor que ellos tenían día a día era el que recibían en comedores escolares. Importante. Nuestros trabajadores de comedores escolares son de la gente más fajona, más trabajadora. Y probablemente es que no se sienten cómodos y desprotegidos en el sentido de que se puedan contagiar. Pero quiero decir que ese grupo de personas no tienen la presión de que se abra la economía en Puerto Rico porque ellos siguen cobrando. Pero tenemos mucha gente, el sector mayoritario, productivo en Puerto Rico, la empresa privada, el último cheque fue el 15 de marzo. La gente que trabaja por cuenta propia, los abogados, los ingenieros, toda la gente que trabaja en construcción, toda la gente que trabaja en el chinchorro vendiendo todas esas cosas buenas que se hacen aquí en los chinchorros. Hay un montón de gente que en este momento se las están viendo difíciles. Inclusive hay gente Oye, César, de economía informal que en este momento no van a cobrar desempleo. Así que los $600 mensuales, perdón, semanales de los que está hablando el gobierno federal, ellos no tienen acceso a eso. La única manera es hacer algo para que esa gente pueda tener un ingreso razonable o en su defecto, que se abra la economía lo antes posible. Nelson. César, que el último college que se iba a tomar para despedir a la universidad era en marzo. La reválida de marzo no la dieron. Están hablando de la de septiembre, está en juego, también se la van a dar, la reválida de derecho. La reválida de los corredores de bienes raíces se vencía en julio. Hay que ver otra cosa, hay que ver si el Fondo de Seguro del Estado está listo para, en el caso de que vengan esos empleados, que se contagie algún empleado, pueda ir a atenderse al Fondo de Seguro del Estado. Nelson, la gente que me está viendo no tuvo una alucinación visual. Es que la licenciada Enríquez está por ahí a punto de acompañarnos, ¿verdad? Está en el bullpen, está en el bullpen ella. Sí, está en el bullpen. Pero esto es un tema, Nelson, que vamos a tener que seguir discutiendo. Es algo que, como nos hemos dado cuenta, semana a semana, a veces día a día, hay cambios significativos y hay que estar pendientes. ¿Por qué? Porque no es solamente sobrevivir, es que tengamos un futuro. Y para eso tenemos que cuidar la salud y también cuidar la economía. Vamos a invitar a la licenciada Enríquez a que se sume a la discusión. Ada. Muchas bendiciones y muy buenas noches a todos y a todas las que nos están sintonizando en esta hora. Saludos Nelson, saludos César. Hola. Ada, eso que tienes de trasfondo se ve lo más bonito. Viste, da esperanza, ¿verdad que sí? Claro que sí, claro que sí. Es como, le dan ganas a uno de poder salir para un sitio así. Esa es la idea, que en medio de todo esto que estamos viviendo podamos tener la esperanza de que pronto vamos a salir de una manera ordenada, ¿verdad? Cuando nos toque. Claro, claro. La licenciada Ada Enríquez es nuestra candidata a la comisaría residente. Así que gracias, Ada, por sumarte a la... Yo me voy para que Ada se pueda ver mejor. Para que Ada se pueda ver bien. Pues gracias, nos vemos. Cuídense mucho. Bye. Bueno, pues saludos a todos, ¿verdad? Nuevamente, qué bueno estar con ustedes. Ada,
cuéntanos, ¿qué estamos haciendo para tener una economía o para mejorar nuestro estatus económico en los próximos meses, en los próximos años? Qué bueno que me preguntas, César, porque una de las cosas que más me entusiasma de Proyecto Dignidad es que nosotros hemos determinado no tener que esperar unas elecciones para comenzar a servir al país de una manera pensada y planificada. Entonces, viendo que con esta pandemia surgió definitivamente que Estados Unidos estaba desprovisto de la posibilidad de adquirir todos sus antibióticos y los medicamentos, número uno, porque en China es que producen el 97% de los antibióticos y allá fue que se inició la pandemia. Número dos, el otro país que hace los medicamentos genéricos en el 40% de lo que consume la nación americana es India, así que ambos son países que son extranjeros y conociendo que Puerto Rico tiene una trayectoria en ese sentido, tenemos a la gente profesional, la infraestructura, el conocimiento para nosotros poder atraer nuevamente esa industria a Puerto Rico. Nos dimos a la tarea de presentar una posible enmienda al Código de Rentas Internas de Estados Unidos. Uno de los retos que tiene Puerto Rico es que cuando nosotros tenemos empresas de Estados Unidos que operan en Puerto Rico, se considera que están operando en un país extranjero, lo que conlleva una serie de imposiciones contributivas, etcétera, que resulta prohibitivo porque Estados Unidos y sus territorios les damos una serie de garantías laborales a nuestros empleados, que entonces eso encarece el costo al compararse con otros lugares. Así básicamente las compañías que funcionan en naciones fuera de los Estados Unidos no tienen que cumplir con una serie de leyes que tiene que cumplir una compañía que está en Puerto Rico. Eso es correcto. Entonces nosotros, distinto a otros proyectos que se han presentado, que son como para traer de vuelta las 936, ¿verdad? Una 936 reformada, o para que nos den una ventaja considerando el nivel de pobreza, nosotros estamos diciendo, no, nosotros ya tenemos los recursos en términos de pericia. Actualmente, de todas maneras, producimos el 25% de los medicamentos que son exportados, ¿verdad? Los producimos nosotros. Además, dentro de los 20 medicamentos que son más utilizados por la nación, nosotros producimos 11 y de esos 11, los 5 más utilizados. Así que Puerto Rico, aunque todavía en este tiempo no tiene una ventaja contributiva que atraiga a empresas, todavía nos mantenemos participando de lo que es la industria de las farmacias. Nosotros estamos diciendo, nosotros tenemos el conocimiento, tenemos la trayectoria y para los 70 y 80 llegamos a estar en la cúspide, ¿verdad? En los más altos niveles en términos de la producción en farmacología a nivel mundial. Estamos diciendo, como nosotros queremos eso, lo queremos poner de vuelta a su disposición, pero ¿qué queremos? Que se enmiende el código para que las empresas que vengan de Estados Unidos acá sean tratados como que están operando en suelo americano, porque nosotros somos, ¿verdad?, ese territorio. Hay una serie de impuestos que estamos pidiendo que puedan reducirse para que sea competitivo, pero no estamos pidiendo una ventaja tributaria. Estamos diciendo, y de lo que se genera aquí, pues que se impongan los impuestos correspondientes para aportar al Tesoro Federal. Y si alguien se mudara a Puerto Rico por razón de esa industria, entonces se considerara específicamente esos fines, pero no crear lo que es un paraíso fiscal, ni tampoco como la ley del 2012 que se estableció para que la gente llegue aquí y por mudarse pues no tenga que pagar ningún tipo de contribuciones. ¿Por qué hacemos esto, César? Porque la 936, que sirvió en un momento dado y que respondió a una crisis económica, ¿verdad? Que era que en los 70 subió demasiado el petróleo, ahora lo tenemos bien bajito, pero en aquel momento había subido demasiado. Y eso iba a generar una serie de desempleo, etcétera, y por eso es que se nos dio ese trato especial de que las compañías que vinieran aquí no tuvieran que rendir contribuciones. Vemos que eventualmente eso se cae de su propio peso porque los estados están diciendo cómo es posible que tú hayas permitido que compañías que trabajaban aquí se hayan ido a Puerto Rico, ¿no? Entonces nosotros estamos diciendo no queremos volver allí a un remedio que es inmediato, queremos participar de un plan económico que nos permita crecer, que nos permita contribuir
que nos permita poner nuestros recursos también en beneficio de la nación, porque nosotros tenemos algo que podemos beneficiarlo y podemos negociar, ¿verdad? Y yo pienso que me gusta mucho este proyecto porque pienso que es de las primeras ocasiones donde nosotros tenemos oportunidad de sentarnos y decir, mira, yo de verdad hemos crecido como expertos, estamos probados, conocemos esto y lo podemos echar a correr, lo podemos hacer bien, de tal manera que empiece a generar no solamente empleo, sino una economía saludable, sustentable y que podamos participar, ¿verdad? La gente debe entender que en 1973 hubo el primer embargo petrolero y el precio del petróleo se triplicó. Ese fue el año en que de 25 centavos el galón la gasolina en Puerto Rico subió a 75 centavos y ahí fue que se cambió la nomenclatura de galones a litros. Importante, ese año la economía de Puerto Rico tuvo una seria crisis y a tenor de eso posteriormente es que se crea la sección 936 donde las compañías que se localizaran a Puerto Rico sencillamente estaban exentas de pagar contribuciones al erario federal. Y de buenas a primeras, el gobierno de los Estados Unidos se dio cuenta de que Puerto Rico se había convertido en lo que llaman por ahí un paraíso fiscal. Y aquí se movían billones de dólares que obviamente ponían en precario, un poco en precario la economía de Estados Unidos. Para los 90 nos eliminaron la sección 936, nos dieron 10 años para prepararnos, literalmente no nos preparamos y la debacle fue terrible, perdimos cerca de 100,000 empleos directos e indirectos, probablemente el doble de esos 100,000. Después se planteó la 930A, que básicamente era un crédito por el salario. Eso tampoco quedó en nada. Y en este momento los americanos se dieron cuenta de que China y que India produzca algo tan fundamental como lo son medicamentos, los pone a ellos en peligro. Así que, ¿qué podemos hacer para que esas industrias farmacéuticas regresen a Puerto Rico y no se vayan a otros lugares del mundo? Porque no es que si China e India no son alternativas, la única alternativa es Puerto Rico. En el 2017 hubo una reforma contributiva en los Estados Unidos precisamente para estimular a que las compañías regresaran a Estados Unidos o en su defecto a que tuvieran que pagar. Y ahí es que se establecen una serie de impuestos que las compañías que están en Puerto Rico las están pagando como si fueran foráneas, pero la realidad es que Puerto Rico no es foráneo. La realidad es que Puerto Rico es parte de los Estados Unidos, aunque no sea en términos políticos, ¿verdad? Pertenecemos a, pero no somos parte y de momento, ¿verdad? Ese juego de palabras. Por ejemplo, una compañía que está en República Dominicana no tiene la ley Jones afectándola. No tiene que cumplir la ley de OSHA, ¿verdad? Que es de seguridad en el empleo. No tiene las reglas de salarios que tienen los trabajadores en Puerto Rico. Y así por el estilo, ¿verdad? No tiene que cumplir las reglas de la EPA. Y de momento nos damos cuenta que en el 2017 se hicieron unos cambios para beneficiar a los Estados Unidos, pero nos tiraron el degüello a nosotros. Pero no solamente a nosotros, César, disculpa, ¿verdad? Sino que realmente no se le hizo justicia a ninguno de los territorios. Así que qué bueno que empezaste a explicar esa coyuntura, porque realmente nos permite a nosotros explicar que la enmienda que nosotros estamos solicitando no solamente beneficiaría a Puerto Rico, sino que a todos los territorios de la nación americana, ¿verdad? Que junto con Puerto Rico son 4 más, son 5 en total. Estamos pidiendo entonces que se corrija el trato tributario
que se corrigió ya para los estados, que se corrija para todos los territorios. Sí. Así que es una legislación de justicia, ¿no? De justo trato. Claro, y básicamente hay dos elementos que son fundamentales. Una cosa es lo que se llama el guilty tax, que es el impuesto al intangible, a la ganancia intangible. Es un asunto un poco complejo, pero ese impuesto está entre un 10 a un 13% para las corporaciones foráneas. Nosotros estamos pidiendo que a una corporación en Puerto Rico pues se le cobre la mitad. Como quiera, estaría pagando impuestos a los Estados Unidos. Y también hay otro tipo de impuesto que es el BIT, que tiene que ver con la deducción que las compañías en Estados Unidos hacen cuando compran a sus compañías, a sus filiales foráneas, y eso lo deducen completamente como gasto. El gobierno de los Estados Unidos estableció más o menos entre un 10 a un 13%, dependiendo. Pues mira, nosotros estamos pidiendo que nos cobren un 5%, la mitad por lo menos. Oye, a lo mejor es un 60%, pero lo que estamos pidiendo es, miren, vamos a empezar a dialogar sobre este tema. Y que la gente que se relocalice a Puerto Rico en esas industrias, en vez de desaparecer para el fisco federal, que tengan un trato particular, 50-60%, para estimular la industria en Puerto Rico, importante, para que nosotros encontremos una manera consistente de enfrentar la pérdida de entre 1.8 y 2 billones que vamos a perder cuando se nos quite el 4% de impuesto a las foráneas, que es un 22% del presupuesto anual nuestro. Y que no está legislado para efectos de los Estados Unidos, que realmente ellos lo toman como una deducción, pero no está legislado tampoco. Claro, ellos se han hecho de la vista larga. Antes de terminar, nos han hecho algunas preguntas. Aquí un grupo de médicos nos dice que para controlar los casos nuevos sugieren cerrar el aeropuerto o imponer cuarentena en un lugar específico supervisado. No podemos cerrar el aeropuerto. El aeropuerto es jurisdicción federal. Pero una vez la gente llega a Puerto Rico, nosotros podemos establecer un protocolo de seguridad. Eso sí. Que implica, por ejemplo, ofrecerle la prueba a todo el mundo. Que implica relocalizarlos a un lugar hasta que pasen 14 días. Que implica que si se van a su casa haya un trabajador que garantice que esa persona no sale de su casa. Algo tenemos que hacer con eso. Alguien me hace el comentario que el 70% de los contagios están en estados demócratas. Bueno, no sé, ¿verdad?, qué tiene que ver este asunto de que sean demócratas con el contagio del COVID. Sí puedo decir que, por ejemplo, California, que tiene 40 millones de habitantes, sin embargo, tiene una tasa de contagios y de muertes bajitas en comparación con Nueva York. Así que más allá del asunto político partidista, tiene que ver con algunas características particulares, ¿verdad?, de esos estados. Me preguntan sobre el impuesto al inventario. Ada, ¿qué pudiéramos hacer con ese impuesto sin destruir la base económica de nuestros municipios, que ya está bastante golpeada? O sea. Bueno, una de las cosas que nosotros en algún momento dado hemos estado considerando es la posibilidad de que ese impuesto al inventario, en vez de ser impuesto al inventario, sea a las ventas ya hechas, ¿verdad? Porque el impuesto al inventario es por adelantado. Antes de yo vender el producto, te tengo que rendir un impuesto. Y no solamente eso, es que si no vendí ese artículo, cuando vuelves otra vez a pagar contribuciones, tienes que volver a pagar porque tienes ese artículo ahí en tu almacén.
Entonces eso es algo que se tiene que reconsiderar, ¿verdad? Considerar de una manera que sea consistente, que le permita al comerciante evolucionar, pero que también sea más justo, ¿no? Le permita tener quizás otra mercancía también. Claro. Así que hemos estado pensando sobre eso y tenemos algunas ideas, pero claro está, en este momento no sabemos cuál va a ser la realidad económica de Puerto Rico de aquí a 6, 8 meses, un año. Por eso es que es importante volver a reinsertarnos en la actividad económica, porque mientras más tiempo pase, va a haber una dificultad enorme para volvernos a levantar. Importante, las ayudas federales son ayudas de un momento. La economía genera ingreso consistentemente. Así que queremos que de una manera controlada, de una manera paulatina, de una manera, alguien utilizó la palabra científica, bueno, cuasi científica, porque aquí hay una serie de supuestos, podamos volver a abrir. Y para mí, el elemento más importante para yo decir que Puerto Rico puede abrir en 2 semanas, en 3 semanas, por lo menos alguna actividad económica, algunos comercios, es la realidad de que todavía nosotros tenemos, y voy a repetir, porque algunas personas pues no estaban cuando yo lo dije, todavía nosotros tenemos tan solo un 43.7% de ocupación de camas de hospital. Nuestro sistema hospitalario no está abrumado. Y créanme, uno no puede esconder los enfermos, ni tampoco la gente que necesita intensivo. Y de ventiladores, que era una de las preocupaciones mayores, tan solo tenemos en uso el 22.5%. Y créanme, lo mejor que nos puede pasar es que eso se quede así. Pero quiero decirles lo siguiente, y esto es bien importante. Se nos está muriendo la gente en las casas, porque la gente tiene miedo de ir a sala de emergencia o al hospital y contagiarse. Y se mueren en la casa. Les da el infarto, les da la embolia pulmonar, les da el derrame cerebral y se mueren en las casas. Mire, si usted tiene un problema neurológico agudo, se le pone la visión borrosa, se le pone la lengua pesada, se le debilita un brazo o una pierna, usted se va para el hospital. Si a usted le da dolor de pecho que le dura más de media hora y le falta la respiración y se pone sudoroso y pálido y débil, usted se va para el hospital. Si usted tiene dificultad respiratoria, usted se va para el hospital. Las pocas o muchas probabilidades que usted tenga de sobrevivir solo son factibles, solo son viables donde usted pueda recibir el cuidado apropiado para su condición. Y aquí quiero traer un elemento que es importante. Se está encontrando que gente joven de 20, 30, 40 años, sin factores de riesgo, están empezando a tener derrames cerebrales, porque el virus estimula la creación de coágulos en el sistema ¿verdad? Circulatorio, y se están muriendo en la casa, no están recibiendo el cuidado apropiado, y los que sobreviven se quedan con daño cerebral permanente. Vaya al hospital. Usted se pone su mascarilla y usted llega al hospital y usted le dice a la persona, mire, yo creo que yo tengo dificultad respiratoria, yo tengo dolor de pecho, yo creo que yo estoy teniendo un derrame cerebral, y se activa el protocolo de emergencia para ayudarlo a usted. No se quede en su casa. El miedo es el peor criterio para tomar decisiones y dirigir nuestra vida. Todavía podemos hacer algo. Y le voy a dar una cifra. Si usted tiene COVID-19, y le da una pulmonía a los 80 años,
usted puede ser que tenga menos de un 20% de mortalidad. Eso significa que el 80% de los hombres de 80 años, las mujeres de 80 años sobreviven, pero si a usted le da un infarto en su casa, usted tiene un 50-60% de mortalidad. Por eso es que usted va a ir al hospital, se va a poner su mascarilla, se va a poner sus guantes y va a comunicar su necesidad. Nada, Ada, esto se nos fue. Es poco, oye César, yo sé que ya te vas a despedir, pero hay algunos empleados que tienen compañías de ambulancia que se han comunicado conmigo y me han manifestado que los pacientes o personas que tenían condiciones de tratamiento, ¿verdad? Que los contrataban para llevarlos, han dejado de contratarlos. Así que no solamente son estas personas que están teniendo estos síntomas inmediatos, sino ese tratamiento de mantenimiento, la gente tampoco está yendo. Y es importante que puedan recibir su tratamiento. Definitivamente hay alternativas. La clave es usted comunicar su necesidad. En Pepino dicen que el que no chilla no mama. Así que nada, hable, pregunte, llame, busque, porque el que busca encuentra. Agradecemos que nos hayan acompañado en esta noche. Gracias, Ada, gracias al licenciado Nelson Rosario, gracias a todos ustedes por su atención. Gracias, César, por la oportunidad y gracias a todos los que se conectaron con nosotros. Bendiciones. Claro que sí. Los esperamos entonces el próximo domingo. Va a ser a las 7 el próximo domingo, de 7 a 8. Y durante la semana, pues, estaremos comunicando de qué vamos a dialogar. Que tengan todos una semana espectacular, a pesar del COVID-19, pero sobre todo porque la gracia de Dios está sobre todos nosotros. Que Dios bendiga a Puerto Rico. Buenas noches. Buenas noches.